Hola a todos, somos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cursando la clase de calidad total. Les saluda Carlos Ponce y esta vez estaremos resolviendo un estudio de caso. El estudio de caso es analizar básicamente lo que es para exportar 3 contenedores de 44.000 libras de camarón, cada uno así. El número 1, camarones enteros, Hit-on Ceylon, para el mercado de Taiwán, con tallas promedio de 40 a 50, con un porcentaje del 50% de las 44.000 libras. Tallas de 30 a 40 y de 50 a 60 con 25% cada uno de ellos. El número 2, descabezado o Hitless Ceylon, para Guatemala, con tallas de 31 a 35 con un porcentaje del 50%, y para las tallas de 26 a 30 y de 36 a 40 distribuidos con 25% de peso para cada una de ellas. Pelado de venado, PD, para España, con tallas de 31 a 35 con porcentajes de 50% y 26 a 30, 36 a 40 con 25% cada una. La pregunta es, ¿cuántas libras de camarones se requieren cosechar para exportar cada contenedor? En el caso número 1, que es de camarón entero, Hit-on Ceylon, para exportar a Taiwán, tenemos que son 44.000 libras. Muy bien, para la talla 40-50, en un 50% son 22.000 libras de esta talla. De la talla 30-40 y 50-60, tenemos que es un 25% de cada una para que cumplan con 11.000 libras cada una, para que haga un total de 44.000 libras. Pero, según estudios realizados, se demostró que el camarón pierde un 3% de peso neto durante el transporte, por lo cual se procede a calcular el porcentaje extra por agregar al contenedor para que éste llegue con las 44.000 libras exactas a su destino. Muy bien, tenemos que son tallas de 31 a 35, lo cual equivale a 22.000 libras, que es el 50%. Estas 22.000 libras las vamos a distribuir o las vamos a multiplicar por 3%, que es el peso perdido en el transporte, y da un total de, tenemos aquí 660 libras. Y para las tallas de 26 a 30 y de 36 a 40, 11.000 libras por 3, y esta nos da lo que son 330 libras cada uno, por lo que hace un total de 1.320 libras extra a añadir a las 44.000 libras, que estas entonces suman lo que es aquí 1.320 libras más 44.000 libras, que es lo que necesitamos hacer llegar al destino, son 44.320 libras, en donde 1.320 libras, es el peso que se pierde durante el transporte. Entonces, como respuesta total, tenemos que para exportar 45.300 libras netas de camarón, se incluye el peso que se pierde en el transporte, que ya lo conocemos que son 1.320 libras. Hit-on Ceylon, se deben cosechar aproximadamente 45.300 libras de camarón. Para el caso número 2, o como lo queramos decir, contenedor de camarón descabezado, Hitless Ceylon, para exportar a Guatemala. Aquí es un caso diferente al número 1, porque este camarón va descabezado, o sea, la cabeza no sirve. Con las tallas promedio de 31 a 35 con el 50%, 26 a 30 y 36 a 40 con el 25%. Entonces, las 22.000 libras, estamos por aquí, en las tallas de 31 a 35, el peso de cada camarón con cabeza redonda en lo que es de 20 a 22.6 gramos. Y el peso de camarón sin cabeza se estima que es de 13 a 14.7 gramos. Entonces, por lo que equivale, como podemos sacar el peso de la cabeza, entonces restando la cantidad del peso con cabeza y del peso sin cabeza. Por este caso podemos decir 20 menos 13.0 equivale a 7 y 22.6 menos 14.7 equivale a 7.9, por lo que el peso de cada cabeza lo vamos a considerar como la merma que se realiza. Entonces, lo vamos a estimar que es de 7 a 7.9 gramos cada cabeza.
en las tallas de 31 a 35. En las tallas de 26 a 30 hacemos el mismo procedimiento. Ya estas tablitas del peso de cada cabeza, o del peso del camarón con cabeza y del peso del camarón sin cabeza, ya están dadas. Esta información la brindaron unos amigos. Entonces 23.2 a 26 gramos se estima que es el peso del camarón con cabeza en las tallas de 26 a 30, y para las tallas sin cabeza se estima que es de 15.1 a 17.1, por lo cual el peso de cada cabeza en las tallas de 26 a 30 es de 8.1 a 8.9. Hacemos el mismo procedimiento para las tallas de 36 a 40 y están ya dadas y equivale a 6.1 a 6.7 gramos. Entonces, nosotros necesitamos saber primero el peso extra que vamos a añadir a estas 22.000 libras. Entonces, vamos a hacer el cálculo para la merma de 22.000 libras de camarón. Entonces decimos que la talla promedio de 31 a 35. Peso de cada cabeza, entonces vamos a decir 31 por 7.0. Esto da igual a 217 libras, 217 gramos, perdón. Y decimos 35 por 7.9 es igual a 276.5 gramos. Entonces, muy bien, vamos con lo otro. Debemos convertir los gramos a libras para así poder calcular el peso total que debemos cosechar. Muy bien, la merma en gramos ya la calculamos, 217 gramos y 276.5 gramos. Entonces esto lo vamos a dividir por 457 gramos que tiene una libra. O sea, estamos cancelando los gramos, cancelando los 2 gramos y los estamos convirtiendo a libra. Entonces 217 entre 454 nos da igual a 0.48. Entonces lo multiplicamos por las 22.000 libras, que es lo que queremos exportar, y nos va a dar igual a 10.560 libras. Este total es el peso extra que debemos cosechar para exportar 22.000 libras netas. Por lo cual a esos 10.560 libras le vamos a sumar las 22.000 libras para así tener un peso total de 32.560 libras a cosechar. Vamos con otro cálculo. 276.5 entre 454 gramos y esto nos va a dar igual a 0.61 libras por cada libra de camarón. Bien, entonces esto 0.61 lo vamos a multiplicar por 22.000 libras, que es el estimado. Entonces las libras a cosechar está 13.420 libras. Ese es el cálculo promedio a cosechar para exportar 22.000 libras de camarón. Este 13.420 le vamos a sumar las 22.000 libras y nos va a dar un total de 35.420 libras. Este es el estimado. Vamos a cosechar entre 32.560 libras a 35.420. Muy bien, vamos con el cálculo para las 11.000 libras de camarón en las tallas promedio de 26 a 30 camarones por libra. Decimos que el peso de cada cabeza en esta talla es de 8.1 a 8.9, por lo que la merma decimos que 26 por 8.1 es igual a 210.6 y 30 por 8.9 es igual a 267 gramos. Esto lo vamos a convertir, vamos a realizar el mismo procedimiento, lo vamos a convertir los gramos a libras para calcular el peso total que debemos cosechar para exportar 11.000 libras de camarón de 26 a 30. Entonces tenemos que son los gramos 210.6 y 267 gramos. Lo vamos a dividir entre las 454 gramos, que tiene una libra. Entonces vamos a decir que 210 entre 454 es igual a 0.46 y 267 entre 454 0.59. A estos dos totales lo vamos a multiplicar por las 11.000 libras que queremos exportar, porque esto acordemos lo que ya lo tenemos en libras, y vamos a decir que 0.46 por 11.000 es igual a 5.000
60 libras y 0.59 por 11.000 es igual a 6.490 libras. A estos dos totales le vamos a sumar las 11.000 libras para así conocer el peso total que debemos cosechar, por lo cual el peso total que debemos cosechar promedio va a ser de entre 16.060 libras a 17.490 libras para poder exportar 11.000 libras. Entonces bien, vamos con el cálculo de la merma para lo que es las otras 11.000 libras, pero esta vez con tallas promedio de 36 a 40 camarones por libra. Entonces decimos que el peso de las cabezas para este promedio es de 6.1 a 6.7. Entonces 36 por 6.1 es igual a 219.6 y 40 por 6.7 es igual a 268 gramos. Entonces vamos a convertir siempre los gramos a libras para poder calcular el peso total a cosechar. Decimos que los gramos 219.6 y 268 gramos lo vamos a dividir entre las 454 gramos que tiene una libra. Y 219.6 entre 454 da igual a 0.48. Y 268 entre 454 es igual a 0.60. Lo multiplicamos por las 11.000 libras, que es lo que vamos a exportar, y esto nos da un promedio de libras extra a cosechar de entre 5.280 a 6.600 libras. Y le vamos a sumar el peso que queremos exportar para así tener un total promedio de entre 16.280 libras a 17.600 libras a cosechar para poder exportar 11.000 libras de camarón. Entonces decimos, total en libras a cosechar para exportar 44.000 libras netas de camarón descabezado, hit on Ceylon a Guatemala. El peso promedio, o las tallas promedio de 31 a 35, tenemos que son a libras a exportar 22.000. Vamos a tener un total en libras de cosecha para poder exportar 22.000 libras de 32.560 a 35.420 libras. Para las tallas 26 a 30 son el 25%, son 11.000 libras. Vamos a tener que cosechar entre 16.060 libras a 17.490 libras. De las tallas 36 a 40, el 25%, vamos a hacer 11.000 libras. Entonces, para poder exportar estas 11.000 libras, tenemos que cosechar entre 16.280 libras a 17.600 libras. Por todo, las libras netas a cosechar para poder exportar estas 44.000 libras va a redondear entre 64.900 a 70.500 libras netas de camarón vamos a tener que cosechar para poder exportar 44.000 libras, que teniendo en cuenta que se le va a agregar también el 3% de peso promedio que es perdido en el transporte, con lo cual se procede a calcular el porcentaje extra a agregar al contenedor para que éste llegue con las 44.000 libras exactas al destino. Ya lo resolvimos en el ejemplo 1. Entonces vamos a decir que las tallas promedio de 31 a 35, de 26 a 40, de 36 a 40, vamos a decir que son 22.000 libras, el 50%, 11.000 libras para los otros dos incisos. Entonces decimos 44.000 libras por el 3% y va a dar un total de 1.320 libras. Entonces, sumado los 1.320 libras más las 44.000 libras que tenemos que exportar, tenemos que enviar 45.300 libras. Entonces, 1.320 libras por el 35%, esto va a ser igual el 35%, que es el peso promedio de cada cabeza. Entonces decimos que 1.320 libras, que es el peso perdido, por el 35%, que es el peso estimado promedio de cada cabeza, son 262 libras, más las 1.320 libras que nos dio el 3%, entonces esto va a ser igual a 1.782 libras que vamos a exportar. Entonces, para exportar 45.300 libras de netas de camarón,
aquí se incluye el peso que se pierde en el transporte, y les chelón se deben cosechar aproximadamente de entre 66.682 libras a 72.992 libras de camarón. Los dejo con mi compañera Marlene, que les va a seguir hablando sobre, les va a seguir explicando, perdón, el inciso número 3. Buenas tardes, ingeniero Ricardo Gómez. Mi nombre es Marlene Bexabe González. Vamos a continuar con la exposición. Mi compañero ya les explicó un poco sobre los primeros dos contenedores que son dirigidos para Taiwán y Guatemala. Ahora les voy a explicar sobre el contenedor de camarones pelados de venado que necesitamos exportar a España. Para ello tenemos tres distintas tallas. Tenemos la talla de 31 al 50, de 26 a 30 y de 36 a 40. Vamos a explicar la primera talla, que es la del 31 al 35. La primera talla tiene un porcentaje del 50% y tenemos que exportar para España 44.000 libras de camarón netas que estén exactas. Entonces, a las 44.000 libras netas le multiplicamos el 50%. Tenemos 22.000 libras de camarón para la talla del 31 al 35. El peso de cada camarón con cabeza es de 20 gramos a 22.6 gramos. El peso de camarón sin cabeza de 13 a 14.7 gramos. Y el peso de la concha y la vena 1.5 a 2.21 gramos. El peso total de la merma que vamos a tener para el camarón pelado y desvenado de la primera talla, que es 31 al 35, es de 8.5 a 10.11 gramos. Vamos a calcular la merma para las 22.000 libras de camarón. Primero, lo que vamos a hacer es que la talla promedio, tenemos la talla del 31 al 35, la vamos a multiplicar por el peso total pelado y desvenado, que es 31 por 8.5 y también 35 por 10.11. La merma en gramos por libra que obtenemos es de 263.5 a 353.85 gramos. Entonces, después de que obtenemos la merma, que es la cantidad perdida, esa merma, esos dos resultados, que es 263.5 y 353.85, lo vamos a dividir entre 454 gramos. Lo tenemos en gramos, los vamos a convertir a libras. Entonces, el 263.5 entre 454 tenemos 0.58 libras y de la segunda cantidad 0.77. Esas libras son las que vamos a adicionar a las libras que vamos a exportar. Entonces lo que vamos a hacer es las vamos a multiplicar por las libras que tenemos que exportar, o sea 0.58 por 22.000, que las libras extras a cosechar serán 12.760 y 0.77 por 22.000, 16.960. Entonces esas libras son extra para enviar las 22.000 libras netas. Entonces 12.760 más 22.000 son 34.760 libras y 16.940 libras más 22.000, 38.940 libras son el total libras netas a cosechar. Vamos ahora a explicar el cálculo de la merma para la segunda talla, que es de 26 a 30, que esta talla son 11.000 libras de camarón porque tiene un porcentaje del 25%. Entonces, como sacamos la merma anterior, lo que tenemos que hacer es que la talla promedio la vamos a multiplicar por el peso de cada cabeza. Entonces, para la talla del 26 al 30, el peso de cada cabeza nos dice que es de 10.37 a 11.47 gramos.
El 26 lo multiplicamos por el 10.37, que vamos a tener una merma de 269.62. Y la otra talla de 30 lo multiplicamos por el peso de la cabeza, que son 11.47, vamos a tener la otra merma, que es de 344.1 gramos. Eso lo vamos a convertir a libra, esos dos resultados de las mermas perdidas, que son 269.62 y 344.1 gramos. Eso lo dividimos en 454 gramos por libra, que nos da como resultado 0.59 libras y 0.76 libras. Eso lo vamos a multiplicar por las libras que tenemos que exportar, que son 11.000 libras. 0.59 por 11.000. Las libras extra a cosechar son 6.490 libras. Y 0.76 libras por 11.000 son 8.360 libras. Esas libras extras las vamos a sumar a los 11.000 libras que tenemos que exportar. 6.490 más 11.000 tenemos 17.490. Y 8.360 más 11.000 tenemos 19.360. Esas son el aproximado total de las libras netas que debemos de cosechar para enviar esas 11.000 libras. Ahora vamos a seguir con la tercera talla, que esta talla es de la 36 a la 40. El cálculo de la merma sería para 11.000 libras de camarón para estas tallas, con el 25%. Vamos a hacer lo mismo anteriormente, que vamos a multiplicar la talla promedio por el peso de cada cabeza, que sería 36 por 7.8, que es el peso de la cabeza, y también la otra talla, que es 40 por 8.59. Entonces 26 por 7.81 nos da la merma de 203.06 y 40 por 8.59 nos da una merma de 257.7 gramos. Entonces, esos dos resultados que obtuvimos los vamos a dividir entre 450 gramos por libra, porque los vamos a convertir a libra. Nos da el primer resultado 0.45 libras y el segundo 0.56. Eso lo multiplicamos por las 11.000 libras que tenemos que exportar. 0.45 por 11.000 son 4.950 libras extra que debemos de cosechar. Y 0.56 por 11.000 son 6.160 libras. Entonces, esos resultados que obtuvimos los vamos a sumar a las 11.000 libras que debemos de exportar. Entonces, el total libras netas a cosechar es de 15.950 libras y 17.160 libras. En libras a cosechar para exportar al camarón, o sea, las libras netas de camarón pelados a España, de acuerdo a las tallas que obtuvimos. La talla 31-35, las libras a exportar son 22.000. Pero, de acuerdo a los resultados que obtuvimos, debemos de cosechar un aproximado para esa talla de 34.760 a 38.940 libras. En la talla de 26 a 30 libras vamos a exportar 11.000 libras. Pero tenemos que cosechar un aproximado de 17.490 a 19.360 libras. Y de la última talla, que es 36 a la 40, vamos a exportar 11.000 libras también. Entonces, el total libras a cosechar son un aproximado de 15.950 a 17.160 libras. Esto para que nosotros, las libras netas a cosechar
que debemos de cosechar para exportar, esas netas son exactas, son 44.000 libras que tiene que ir por ende en el contenedor. Entonces, el total libras a cosechar son 68.200 a 75.460 libras. ¿Por qué decimos que es un aproximado? Es un aproximado porque al calcular el 3% del porcentaje perdido, esto se puede dar porque el camarón pierde el peso. Y pierde peso en la mercadería cuando va en el transporte. El camarón pierde peso debido a los lípidos, a los nutrientes. Al ir congelado pierde esa cantidad de peso. Entonces, por eso debemos de cosechar un aproximado extra para poder enviar las 44.000 libras netas exactas. Entonces, por lo cual se procede a calcular el porcentaje extra por agregar al contenedor para que éste llegue con las 44.000 libras exactas a su destino. Las tres tallas de la 31 al 35, las libras que tenemos que exportar son 22.000. Entonces, eso lo vamos a multiplicar por el 3% del peso perdido en el transporte. Entonces, vamos a tener un total de 660 libras perdidas. En la primera talla del 31 al 35. En la segunda talla, 26 al 30, vamos a exportar 11.000 libras, pero esas 11.000 libras las vamos a multiplicar por el porcentaje que puede perder en el transporte, que son 330 por el porcentaje que puede perder en el transporte, que son 330 libras. Y en la última talla, 36 a 30, que son 11.000 libras, que también tenemos que exportar, las multiplicamos por el 3, son 330 libras. Eso lo vamos a sumar las tres cantidades para verificar para saber cuánto es el peso total que vamos a perder en las 44.000 libras que vamos a exportar en el contenedor directamente a España, que son 1.320 libras. Entonces, ¿cuánto va a ser el total de libras a exportar? Entonces, tenemos 44.000. A eso le vamos a sumar las 1.320 libras, que es lo que vamos a perder. Entonces, tenemos que exportar 45.320 libras para que lleguen exactas al momento de hacer la inspección y el monitoreo y el pesaje, las 44.000 libras. Entonces, lo que debemos de exportar son 45.320 libras. Como ya les expliqué, las 1.300 libras es el peso perdido. El 15% es el peso promedio de la concha, o sea, la concha del abdomen, los urópodos, la cola y la vena. Ya el 35% es el peso promedio de la cabeza. Y las 1.782 libras son las libras que se van a cosechar. Para exportar 45.320 libras netas de camarón, o sea, se incluye todo el peso que se va a perder en el transporte, como la pérdida de los lípidos, de los nutrientes. Entonces, se deben cosechar aproximadamente de 70.180. Muy buenas tardes, mi nombre es Kenzie Fuentes y pues continuando con lo que dijo mi compañero Carlos Ponce, pues les vamos a continuar con esta exposición. Muy buenas tardes a todos, mucho gusto. Pues vamos a seguir con los requisitos legales y certificables. Bueno, algunos de los requisitos generales es la escritura de constitución, por primera vez, claro, registros tributarios. Como tercero tenemos la factura comercial, que es un documento que se extiende, ¿verdad?, de la empresa exportadora. El cuarto tenemos el certificado original de origen, perdón. Y como número 5, declaración de exportación. La siguiente, la 6, es un formulario aduanero único Centroamérica. FAUCA, ¿no? Entonces,
Número 7, certificado fitosanitario de Centrex. Número 8, certificado zoosanitario. 9, requisitos de licencia sanitaria. Y como último, de los requisitos generales, el certificado de libre venta por vigencia sanitaria. Los requisitos básicos para exportar es obtener el código de exportador, emitir documentos de exportador, emisión de requisitos, o sea, los productos de origen animal, documentos certificados zoosanitarios, los productos de origen animal, si el país importador lo solicita, la empresa deberá obtener un certificado zoosanitario cumpliendo con los requisitos indicados por el delegado de MAGA. Y por último tenemos la emisión de los documentos de transporte. Requisitos. Los requisitos generales, ¿verdad? Primero tenemos que llenar el formulario de declaración de exportación a máquinas sin borrones, alteraciones o enmiendas firmado y sellado por la persona natural o jurídica exportadora o un agente aduanero. Segundo, si está exportando por primera vez, en este caso si es primera vez, debe presentar original y copia de escritura de la Constitución, así como sus reformas, si las hubiese. Original y copia del RT de la empresa, copia y original de la tarjeta de identidad, número de RTN, pasaporte, carnet residente, obviamente se aplica, de representante legal y su cónyuge, gerente general, encargado de exportaciones y todos los socios de la empresa. Poder general, administrativo. Como tercero tenemos el llenado o actualización del formulario que contiene datos de identificación del cliente exportador. Como cuarto, solicitar usuario y contraseña del sistema SET, ver requisitos del sistema, del registro CESEP, y obviamente por último, ¿verdad?, ingresar a la página e iniciar sección y seleccionar la opción de la declaración de exportación. Bueno, pues esta ha sido mi participación. A continuación, mi compañero Carlos Batres le va a seguir con el tema. Tengan muy buenas tardes todos. Un placer. Buenas tardes, compañeros y ingeniero presente. Mi nombre es Carlos Batres y yo seguiré con la exposición. Les empezaré hablando sobre el flujograma estándar del proceso de exportación de alimentos frescos. Para ver el flujograma, comenzamos con la negociación entre los exportadores y el cliente. Después seguimos con la recepción del pedido pro forma, que esto lo hace el cliente, que viene siendo como una factura que sirve para especificar el documento, lo que viene siendo la venta que aún no se ha concretado. En el caso del comprador, acepta al vendedor, debe emitir esta factura. Después seguimos con la emisión, en caso que la acepte, seguimos con la emisión de la factura pro forma. Después sigue la inspección del paquete ya listo. Después de esto debe de haber una declaración por las aduanas, ya sea por donde pasa, de donde sale el producto, por donde pasa y donde es recibido también. Luego, como le digo, seguimos con la inspección. Después tenemos que obtener las actas de certificación según la preinspección e inspección del producto o de lo que se envía, según viene detallado en las facturas. Después viene el sellado del contenido y el despacho del contenedor. Después sigue el envío de instrucciones de BL,
que BL es Bill on Loading, que significa la guía de carga, para seguir aceptación de la oferta por parte del cliente. Después, obtener el booking, que es el envío, ya sea aéreo o marítimo. Para seguir con la siguiente sería la elaboración de la factura preliminar, ya cerrando casi el trato. Solicitud de la inspección de DGA, DINBOFEX, SB, SA, DNC, D, comenzando por DGA, que sería la Dirección General de las Aduanas, entre las otras, ¿verdad? También tenemos el envío de documentos al exportador y al agente. Y por último, la verificación y aprobación. Ahora les hablaré sobre los Incoterms a utilizar para cada destino de mercado. Tenemos para empezar el mercado de Taiwán, camarones enteros. El Incoterm es CFR, o por sus siglas en inglés, costo y flete, exclusivo para transporte marítimo. Solo es aplicable para transporte marítimo o fluvial, hablando de ríos, mar. El vendedor lleva a cabo la entrega de la mercancía cuando esta es colocada a bordo del buque, designado por el mismo en el puerto de embarque, o abordado por el comprador. El vendedor debe pagar el flete y los costos, despacho de la exportación, etcétera, entre otros, para trasladar la mercancía hasta el puerto de destino. Sin embargo, es el comprador quien asume tras el momento de la entrega los riesgos, pérdida de la mercancía, daño, etcétera, y los costos extras que pudiera derivarse de esta. Para seguir hablando de los otros Incoterms, queda mi compañera. Que estén muy bien, mi nombre es José Ricardo Corrales, les seguiré hablando del Incoterm CFR o coste y flete. Obligaciones del vendedor del Incoterm, costo y flete. Número 1. Poner a disposición del comprador la mercancía, convenientemente embalada o empacada, que es lo mismo, según lo estipulado en el contrato, en lugar y fecha designados, sin cargar el vehículo receptor y soportando todos los gastos, comprobación de medidas y pesos, recuento, etc. y riesgo de pérdida o daño hasta el momento en que haya sido entregada. Número 2. Suministrar la factura comercial, que es uno de los documentos de transporte marítimo más importantes, emitido por el vendedor al comprador durante la transacción, y funciona como una prueba de venta entre comprador y vendedor, o su mensaje electrónico equivalente, que se hace generalmente por correo electrónico, así como la lista de empaque y certificados ligados a las características del producto. Ayudar al comprador a petición y riesgo de en la obtención de licencias y otras posibles autorizaciones oficiales necesarias. Proporcionar al comprador la información necesaria para obtener un seguro, para la protección y respaldo en caso de pérdida en algún evento inesperado. Ahora entramos en lo que es las obligaciones del comprador. Despachar la mercancía de importación y cómo obtener las licencias y permisos para ello, para que le permita hacer una compra totalmente legal. Aceptar la entrega de la mercancía, recibiéndola del transportista, y el documento de transporte, si son conformes al contrato, o sea, una verificación para ver que lo que se está haciendo bien. Asumir los riesgos de pérdida y o daño de mercancía desde que se entrega a bordo del buque en el puerto de origen. Después de esto, cualquier daño que se genere en el producto ya va a ir a responsabilidad del comprador. Para los gastos relacionados con la mercancía, desde la llegada de la mercancía a puerto de destino, aunque no es obligatorio, puede contratar un seguro de transporte.
Entramos a lo que es el siguiente mercado de Guatemala para exportar nuestro contenedor descabezado Hohean Lechel On, utilizando el Incoterm EXW, Airworks en fábrica más lugar de entrega acordado. El Incoterm EXW o Airworks obliga al vendedor a dejar las mercancías preparadas en sus instalaciones, oficinas, almacenes, fábricas, etc., para que el comprador las recoja allí. Es un Incoterm polivalente, o sea que puede desempeñar varias funciones y puede ser utilizado en diferentes modos de transporte, aéreo, marítimo, etc. Bajo el Incoterm EXW, el importador tiene el control de casi total del transporte marítimo, por lo que puede ser extremadamente competitivo. En cuanto a costes y riesgos, el Incoterm EXW requiere de una implicación mínima del vendedor y mayor responsabilidad para lo que es el comprador. Este Incoterm EXW es el más sencillo, porque tiene poca responsabilidad para el exportador y toda la responsabilidad se va para lo que es el importador. Se espera que este Incoterm desaparezca o sufra cambios mayores, generalmente en este 2020. Todavía no se ha anunciado el gran cambio. En este momento se sigue usando normalmente. Y bueno, los dejo con mi compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros e ingeniero presente. Mi nombre es Cristian Ordóñez. Yo les hablaré sobre lo que son las obligaciones del vendedor bajo el Incoterm EXW. Número 1. Entrega de las mercancías y documentos necesarios. Número 2. Empaquetado y embalaje. También les hablaré sobre lo que son las obligaciones del comprador bajo el Incoterm EXW. Número 1. Pago de las mercancías. Número 2. Transporte inferior del país de origen. Número 3. Despacho de aduanas en origen. Número 4. Gastos de salida. Número 5. Filete marítimo internacional. Número 6. Gastos de llegada. Número 7. Pago del despacho de aduanas en destino. Número 8. Transporte interior del país en destino. Y número 9. Pago de impuestos y aranceles. El seguro bajo el Incoterm EXW. El seguro no es obligatorio bajo el Incoterm EXW, pero sí muy recomendable. Es habitual que el comprador y el vendedor contraten su propio seguro para cubrir su parte de responsabilidad en el proceso. Aunque tampoco es raro que sea solo el comprador o el vendedor el que se encargue de comprar un seguro que cubra su totalidad del proceso. Escoja la opción que escoja, es recomendable dejar definidos los términos y condiciones del seguro en contrato de compra-venta internacional. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Ingeniero y compañero presente, mi nombre es Catherine Lorena Reyes y les voy a seguir hablando sobre el Incoterm utilizado o el más recomendado para poder exportar a España. Y este es el Incoterm CIF, o en español sería coste, seguro y flete. Y para poder saber qué es este Incoterm y cuáles son las obligaciones tanto del comprador y el vendedor, este es casi una extensión del CFR, en cuanto que las condiciones y la modalidad marítimo son exactamente las mismas, con la excepción, y aquí viene la diferencia, que el vendedor debe también procurar un seguro marítimo, a beneficio del comprador por daño o pérdida de la mercancía durante el transporte. De esta forma, el vendedor contrata el seguro, pagando la prima correspondiente, si bien únicamente está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima, por lo que si el comprador precisa mayor cobertura, deben acordarlo expresamente a concertar un seguro adicional por su cuenta. La transferencia del riesgo en condiciones de CIF tiene lugar cuando la mercancía es cargada a bordo del buque, por ello se recomienda cuando el vendedor tiene acceso directo al barco. Ahora vamos a ver lo que son las obligaciones por parte del vendedor bajo el Incoterm CIF. Una de ellas es entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen, gasto de salida o gastos en origen, flete marítimo internacional y seguro. Ahora vamos a observar lo que son las obligaciones por parte del comprador. Una de ellas es el pago de las mercancías o el pago del producto, gasto de llegada o sería el gasto en el destino, pago del despacho de aduanas en destino,
transporte interior en el país de destino, pago de impuestos y aranceles. El seguro que debe estar incluido en el Incoterms es que bajo el Incoterms el vendedor está obligado a contratar un seguro de transporte para las mercancías. Y pues eso ha sido toda nuestra exposición. Gracias por su atención. Que tengan excelente tarde.